Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 28. Al día siguiente, Shuer se encontraba de visita para el té en el ducado de Riton con la duquesa Annabel. Sin embargo, no estaba muy feliz ya que Raygrain había buscado a la familia desaparecida, los Brokin, pero solo hubo rumores de que se habían ido a un país extranjero o a un campo tranquilo. Sin embargo, no perdían las esperanzas de encontrar algún rastro. La duquesa Annabel se quejaba de que acababa de recibir una invitación de la familia Netri, cuando el incidente del monstruo había sucedido hacía tan poco tiempo. Nadie en el imperio había osado hacer un banquete, reunión o fiesta desde entonces. La boca floja de Annabel se había atrevido a hablar como si el monstruo realmente existiera, justo enfrente de su supuesta amiga la archiduquesa. Shuer se quedó callada, no dijo nada. Pero la señorita Betty no iba a quedarse callada. Más de una vez ya había llamado educadamente la atención de la duquesa. Pero duquesa de Riton, ¿no sería mejor mantenerse al margen del tema, tal cual como el emperador Walker lo ha pedido? Annabel de nuevo acomodó sus palabras para hacer parecer que había dicho lo correcto y ninguna otra cosa. Eso es lo que estoy diciendo. Dijeron que el rumor no se ha expandido ampliamente, pero claramente hay víctimas. ¿Cómo es posible que hagan una reunión inaugural dado el caso? ¡Es totalmente insensible! Lady Soleil Matthew decidió intervenir, remarcando que la duquesa de Riton parecía estar muy feliz últimamente. Luego remarcó el hecho de que el cameo que llevaba puesto no lo había visto antes, cuando se volteó como pavo real para que todos pudieran verlo. Los comentarios eran de «¡Oh, qué lujoso es!». Annabel se limitó a sonreír como si estuviera avergonzada. La archiduquesa expresó su admiración de que ella tuviera un hijo, ya adolescente, y que su matrimonio siguiera tan fuerte como en el inicio. Shuer estaba a punto de beber su segunda taza de té, pero Nevid se lo impidió, diciéndole que tenía que descartar que hubiera veneno en la nueva taza. «Por favor, Su Alteza, ¿me permite la taza de té?». Shuer ya estaba harta. Frustrada, le indicó que era el mismo té y la misma taza, por lo que no necesitaba probar si tenía veneno. Pero Nevid insistía en que tenía que cumplir con su trabajo. Betty intentaba consolar a Shuer, diciéndole que lo más probable era que algo muy significativo había sucedido recientemente como para que el archiduque tomara tales medidas. Eso solamente expresaba cuán preocupado él estaba por su bienestar. Shuer se limitó a responder que no había sido la gran cosa y que el gran duque estaba exagerando. De repente alguien hizo su ingreso en el salón de té. Esta persona saludó a la anfitriona, la duquesa Annabel. La peli morada se apresuró a devolverle el saludo. Era una más de sus invitadas a beber el té ese día, la baronesa Leila. Shuer se preguntaba qué se traían entre manos. Sabía bien que Shuer Netri no se llevaba con esa antipática mujer. «Me da mucho gusto conocerlas. Mi nombre es Rochelle Leila, baronesa». Esa mujer había sido antiguamente la tutora de etiqueta de Irina cuando ella era una niña, y en la actualidad estaba muy apegada a ella, constantemente asistía a sus reuniones de la cola de caballo. La baronesa se disculpó, diciendo que al parecer se había equivocado la hora de la invitación, como librando la culpa a la duquesa Annabel. Fue así que la duquesa Annabel preguntó si les parecía bien que la baronesa se les uniera, y todas simplemente asintieron. ¿Cómo negarse ante la dueña de casa? Ni bien se sentó, empezó con la lengua viperina. «¡Oh, vaya! Solamente había visto a Lady Irina, nunca tuve la oportunidad de conocer a Shuer. Me da gusto conocerla». Para empezar, estaba insinuando que Shuer jamás había tomado clases de etiqueta, que era como la cabra que tira pa'l monte. No solo eso, al llamarla por su nombre en lugar del rango tan alto que tenía, la estaba minimizando y faltándole el respeto, nada menos que una famosa profesora de etiqueta. Para ser honesta, no pensaba conocerla hoy. ¿Se acuerda del hijo más joven del marqués donde yo solía enseñar? Pues él y la señorita Irina, con la cual soy muy cercana, me hablaron mucho de Shuer. «¡Oh, vaya! ¿Este tipo de plática no es de su agrado?». La vieja patética esa estaba preguntando si se acordaba del cuasi prometido de Irina con el que Shuer insistentemente intentó salir un día en una cita. Eso había sido un escándalo en el imperio.
Shuer pensó que la antigua pelirroja le habría estampado el té hirviendo en la cara, pero ella no era esa persona, así que iba a trapear con ella el piso, haciendo uso de su labia. «Mira y aprende, vieja patética», pensó. Luego procedió a darle una clase de oratoria. «¡Oh, no! ¡Para nada! Las cosas del pasado, enterradas en el pasado están. Ni siquiera lo recordaba. Mi vida sentimental de hoy en día gira y se desarrolla alrededor de mi esposo, el archiduque del norte. Ah, por si no lo sabía, mi matrimonio fue aprobado por Su Majestad Imperial, la máxima autoridad de este imperio. Por lo que ya no soy simplemente Shuer, sino la archiduquesa Blengar. Le agradecería que respetara la debida etiqueta y no me llamara simplemente Shuer, ya que eso es algo que solamente se lo permito a las personas más allegadas a mí y de mi confianza. Y como usted dijo, acabamos de conocernos, por lo que no sería correcto, baronesa. ¿Cómo era? Ah, sí, baronesa Rochelle. Gracias. Annabel, que estaba escuchando la charla con gran interés, como si hubiera orquestado todo a propósito, puso cara de «¡Rayos! No está saliendo como lo esperaba». Así que soltó una risita ridícula y dijo: En realidad, yo soy una persona a la que le gustan este tipo de historias. Eso le dio lugar a la vieja antipática a continuar, sin pedir disculpa alguna por lo anterior, y ladró: «El dios Rafael es muy justo». A la señorita Irina le dio las habilidades de la cabeza de la familia y un gran talento, mientras que a la archiduquesa Blengar le dio una buena apariencia. La duquesa de Riton añadió: No hay nadie en todo el imperio que pueda competir en eso con Shuer. Annabel Riton acababa de insinuar que Shuer era la mujer más coqueta del imperio y que tenía muchos amantes. En ese instante, Betty no pudo disimular más. Había escuchado en silencio, pero le susurró suavemente a Shuer, llena de incomodidad: «Lo siento, pero si es algo como esto, no me siento cómoda con lo que la baronesa implica al hablar de usted, Su Alteza». Ella, que normalmente no decía nada, mostró por primera vez señales de malestar ante alguien, mientras que la señorita Soleil ni siquiera podía hablar, así que simplemente se quedó mirándola con pena y desaprobación. Annabel, que estaba mostrando su verdadera cara, continuó alabando a la cacatúa de Leia Rochelle, y dijo: Siempre me pregunté por qué la señorita Irina había crecido tan bien. Y resulta que fue porque la señora Leila fue su maestra. Karen, algo no cuadra. Recuerdo muy bien que la peli morada de Annabel Riton le tenía cólera a Irina en los banquetes y cuando hablaba de ella, pero justo ahora, en este bendito té, la vanagloria para hundir a Shuer. ¿Por qué? «A veces hay personas que son doble cara. Al parecer Annabel lo es. No te preocupes. Todo cae por su propio peso, mi querido Michi». Felizmente, era el turno de Shuer. Hay algo que no saben. Cuando era joven, siempre tenía envidia de Irina, ya que la señora Leila le daba clases de tutoría de etiqueta, comentó Shuer, mientras bebía el té con una perfecta y agraciada etiqueta. La vieja cacatúa se apresuró a darle las gracias por el comentario. No se esperaba el contragolpe. Shuer continuó: «Pero son cosas que no se pueden evitar. Ya saben, son habilidades que se definen desde el nacimiento. Como cuando naces con el don de la cabeza de la familia. Afortunadamente fui aceptada aún sin sus prestigiosas enseñanzas, señora Rochelle. Me siento muy bendecida y agradecida con lo que se me fue destinado al nacer». Lo que Shuer estaba diciendo era que ella había nacido con la gracia y su amena forma de ser. No necesitaba aprenderla, así de forma natural, como con la habilidad de la familia Netri, la cual también tuvo que aprenderla de alguna forma su hermana Irina. Estaba casi llamándola falsa. A pesar de todo, ella había sido aceptada en la sociedad tal cual era, y no con una cubierta. Como Irina, no tenía nada que envidiar a su hermana, y ya había sido aceptada en la sociedad por mérito propio. Pero la vieja lunática, la vieja Leia respondió: «Ahora que lo pienso, me han dicho que las personas del centro y del norte son muy diferentes. ¿Ha tenido algún problema para adaptarse Su Alteza?» Traducción: ¿No crees que es demasiado seducir al inocente Gran Duque del Norte? La pelirroja ya había ganado. Esos eran manotazos de ahogado los de la vieja cacatúa. Ya que Shuer ya había dejado en claro que amaba al archiduque y que no andaba tras otros hombres. La archiduquesa respondió: «No, ninguno».
De hecho, fue todo lo contrario. La región del norte tiene poquísimos banquetes, comparado con el área central, por lo que las parejas pasan más tiempo juntas en casa que en reuniones como las del centro, en las cuales pueden ir sin sus esposos o novios, y terminar hablando hasta con caballeros desconocidos, donde enterarse de vidas ajenas es más apremiante que compartir tiempo de calidad con sus esposos. Definitivamente, esa es una costumbre que no se practica en el norte. Esa fue la estocada final. Lo que Shuer había dicho fue como un baldazo de agua fría sobre la duquesa Annabel de Ritton. Oh my. Lo que dices suena interesante. En lo personal, yo rara vez asisto a esos eventos, al igual que las personas del norte. Por ejemplo, es difícil ver a Sir Serod en los banquetes, ya que el capitán de los caballeros imperiales casi siempre tiene un compromiso diferente al cual asistir. Se apresuró a declarar la duquesa de Ritton, como intentando lavarse las manos como Poncio Pilatos. Después de que todo ya había sido atestiguado, esa mujer se había puesto la soga al cuello ella misma. Tenías razón, Karen. El pez por la boca muere. Traducción. Significa que hablar de forma desconsiderada o abrir la boca más de la cuenta puede ser peligroso. Shuer sabía bien cómo era Annabel, pero jamás pensó que ella se atreviera a orquestar semejante cosa. Lo que acababa de suceder tomó mucha importancia en la mente de Shuer, que recordó lo que Raygrain le había dicho. Una vez que se fueran del centro, se daría cuenta de que muchas de las reuniones, banquetes, almuerzos y tés habrían sido una pérdida de tiempo, ya que la mayoría de los del centro no eran personas de valores y moral firme, sino que se acomodaban al mejor postor, se vendían a quien más les conviniera. Entonces, la pregunta ahora era, ¿a quién se vendió Annabel de Ritton? ¿O ella era así desde un principio, solo que no mostraba las garras? Si despreciaba tanto a Irina, ¿quién le había pagado o qué favor le habían hecho para que pusiera semejante teatro ahí? Ese día, Shuer tomó la determinación de nunca más frecuentar a la duquesa de Ritton, ni aceptar una sola invitación más, a pesar de que en algún momento había llegado a considerarla como su amiga. Fue así como terminó esa dichosa tarde de té amargo. Mientras se retiraban de la residencia Ritton, dentro del carruaje de regreso al Palacio Imperial. Minutos antes, Nevid le había entregado lo que acababa de llegar desde el norte. Shuer se quedó embelesada dentro del carruaje con lo que iba a agregar a su colección. Eran 2 benditas piedras de mana cultivadas en especial para funcionar como cámaras fotográficas o videograbadoras. No solo una, sino 2. Shuer las examinó detalladamente. La carta del mago Relda decía: «Primero te estoy enviando 2 piedras mágicas de mana. Si no es suficiente con eso, te daré más tan pronto estés en el norte. Simplemente regresen de una buena vez por todas». Semejante generosidad no era propia del arándano hablante. Algo muy serio debía de estar pasando para que Relda las regalara, así como así. Shuer pensaba, dado que Raygrain está buscando evidencia de Irina, incluidos los caballeros desvividos, es difícil regresar a menos que se resuelva ese problema. Justo cuando estaba pensando que debería de volver a hablar con el archiduque, con estrépito, el carruaje se detuvo, ocasionando que Shuer casi se cayera. Esta se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo para que Nevid condujera de tal forma. Con el carruaje totalmente detenido, se asomó por la ventana. Nevid estaba lleno de un aura obscura. Seriamente le advirtió a la archiduquesa que no saliera del carruaje. Ni bien terminó de escucharlo, un fuerte golpe se sintió que hacía que el carruaje se tambaleara. Ahora sí, Shuer terminó en el suelo. Felizmente no se había hecho daño. Un segundo después, se escuchaban los gritos que reclamaban por la vida de un hermano. «¡Mi hermano está muerto! ¡Es culpa de ustedes! ¿Acaso la vida de mi hermano no vale nada? ¡Asume la responsabilidad! ¡Tienes que pagar con tu vida!». Eran personas que clamaban que los del norte estaban inmiscuidos con la muerte de uno de los caballeros imperiales. El campo de visión a través de la pequeña rendija de la ventana, con la espalda de Nevid como protagonista, era casi nulo, mientras que el grupo de jóvenes que rodeaban el carruaje, portando espadas y armas, no ocultaban su enfado e indignación. Uno a uno, los desconocidos intentaban arremeter contra el caballero del norte, Nevid. Pero el bocón no solamente era hábil para hablar,
sino que blandía muy bien la espada. Tal vez por eso, a pesar de su lengua larga, Raygrain lo había dejado como escolta de su esposa. Este derribó a varias de las personas que corrían hacia el carruaje o hacia él mismo, con un simple movimiento. Ante los gritos de dolor, Shuer se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Quería saber si Nevid estaba perdiendo o ganando la batalla. Para ser sinceros, no le tenía mucha fe al Bocotas. Shuer rápidamente sacó la piedra mágica para hacer vídeos. ¿Cómo se usa esto?, preguntó con desesperación. Luego se puso a recriminar al ausente mago Relda. Si me lo vas a regalar, por favor, por lo menos incluye un manual de instrucciones. Probó de varias formas, frotándolas, golpeándolas, lamiéndolas, agitándolas, acariciándolas, diciéndoles que funcionen. Shuer ya estaba perdiendo la paciencia y no encontraba la forma correcta de hacer que funcionaran. Cuando pensó que todo terminaría así, hasta estaba maldiciendo a Relda en su mente por haberle enviado solamente piedras mágicas en lugar de una mega arma que terminara con esos bandidos. Incluso se le ocurrió morderlas. De repente, sin haberse dado cuenta muy bien cómo le había hecho para que funcionara, una de ellas ya mostraba algunos brillos y luces. Efectivamente, era como ver un holograma. Podía ver todo lo que estaba sucediendo fuera del carruaje. No solamente eso, sino que podía escuchar a la perfección lo que decían, los clamores de que eran familiares de uno de los Oxisos. Esa era una oportunidad de oro que no podía dejar pasar. Tenían que capturar a algunos para que dieran las declaraciones. Tal vez alguno de ellos sabía lo que Erina había hecho tras cortinas. Fue así que Shuer abrió la puerta para decirle gritando a su guardaespaldas: «¡Nevid! ¿Puedes intentar capturarlos vivos en lugar de enviarlos con Donsata?» Nevid se sorprendió por la petición de su ama. Casi nunca se les pedía a los caballeros que hicieran tal cosa. «¿Puedes hacerlo o no?», gritó de nuevo Shuer. Ante la persistente petición de la archiduquesa, aún arriesgando su vida, Nevid así lo haría para cumplir con las órdenes dadas. «Sí, lo intentaré. Luego, asegúrese de decirle a mi señor que estuve increíble». Después de ser capturados, algunos de los tipos que mostraron menos resistencia, quizás debido a las heridas, pudieron ser transportados de manera segura al Palacio Imperial. El Palacio Imperial parecía haber recibido ya la noticia, y algunos de los caballeros imperiales salieron a recibirlos. Tanto Shuer como Nevid hacían su ingreso, llevando consigo a más de 2 de los malhechores con vida. Nevid lo había logrado, pero había terminado un poco magullado. «Nevid, ¿estás herido?», preguntó Shuer. El guardaespaldas contestó: «Si no fuera por mi excelente estado físico, yo ya sería un cadáver». «Recuerde Su Alteza que soy el hijo mayor de los Mawson, quien incluso sobrevivió dentro del estómago de una bestia». Raygrain ya se había encargado de todo. Asimismo había pedido que el propio sumo pontífice curara personalmente a su valeroso caballero. Shuer, como si no hubiera pasado nada, sencillamente estaba encantada de ver de nuevo a su amado archiduque. Sin embargo, éste no la recibió con bombas y platillos, sino con un rostro muy serio lleno de preocupación. Raygrain caminó bruscamente hasta llegar frente a ella, y sin decir una sola palabra, la miró fijamente a la cara. Semejante rostro era entendible, pues hacía 4 días habían intentado degollarla, hacía 2 días habían intentado envenenarla, y hoy 6 desconocidos intentaron llegar a ella para hacerla desvivirla. Pero la transmigrada no veía cuál era el problema. Ella se quedó quieta, preguntándose qué estaba haciendo el archiduque, pero pronto se dio cuenta de sus intenciones. Ray todavía no era bueno para expresar sus sentimientos. Sin sangre en la cara, Creo que está aprendiendo de Jess. Shuer declamó: «No se preocupe, Su Excelencia. Estoy bien. Estoy lista. Llevemos a los prisioneros para interrogarlos. O, venga a mis brazos. Lo uno o lo otro. Usted decide». Raygrain soltó un gran suspiro y dijo: ¡Ja! ¿En serio no has tenido ni un solo día normal o tranquilo desde que llegaste al centro? En lugar de abrazarla, Raygrain le puso su propio abrigo, que le quedaba tan grande que podía cubrirle hasta la cabeza. Cuando a Shuer le brillaron esos ojos de color topacio, Raygrain se dio cuenta de lo que sucedía. Este dijo con indiferencia: No te lo daré. Este no es un regalo.
Sí, eso fue como una estocada directa al corazón para Shuer. Su amado archiduque le estaba dejando en claro que no, jamás le daría su abrigo de comandante general de los Caballeros del Norte. Como si fuera poco, al ver la cara de loca, de que no había entendido nada, Rhaegaryn lo dijo de nuevo, de forma clara. Recuerda que no te lo estoy entregando para que te lo quedes. Es marca de volver. Shuer, quien ya lloraba en una esquina, de forma desconsolada, se limitó a escuchar los comentarios. Rhaegaryn preguntaba a dónde habían sido trasladados. Jess le informaba que habían sido enviados a la prisión imperial. Serod, hermano de Jess, y posiblemente el amante de la duquesa Annabel de Riton, no lo sabemos, tal vez solamente lo nombró como señuelo, añadía que los implicados alegaban ser los familiares de los caballeros que habían perecido en el campo de batalla. Nevid hizo hincapié que ellos clamaban ser los familiares, pero ni siquiera se sabía de quién o cuál caballero. No solo eso, sino que según la información que tenían, había caballeros fallecidos que no tenían familiar alguno. Su Alteza, esos tipos estaban tan alterados que apenas logramos mantenerlos con vida. No estoy seguro si se podrá sacar información de ellos, dijo Nevid. Rey le respondió que mientras estuvieran vivos, con eso sería suficiente. Rey se giró y le dijo a su archiduquesa: Deberías de abstenerte de entrar y ponerte en contacto con los detenidos, por el momento. La dulce pelirroja sonriendo dijo: Sí, claro, ya. Traducción: Brincos dieras, ya quisieras, es decir, no. Sus ojos la delataban. Fue así que no pudo evitar que ella bajara con ellos. Ya en los calabozos del Imperio Walker, los prisioneros no paraban de insultar al norte, insistían en que el norte tenía toda la culpa. Así que este es el modo del norte: cubrirlo todo con el poder que tienen. ¿Solo porque uno es un pobre pueblerino? Todos los ahí presentes tenían en claro de qué iba eso. Querían inculpar al norte, causando un escándalo. Alguien les había pagado para que hicieran todo eso, pero el que había pagado no se imaginaba que sus peones terminarían presos y con vida. Rhaegaryn, que se había parado frente a ellos, dijo: Está claro que esto no tiene nada que ver con el norte. Uno de los prisioneros le respondió, totalmente alterado: No digas tonterías. Mi hermano dijo que fue atacado por monstruos antes de morir. ¿Cómo se atreven a insultar así a un muerto? Serod, a quien nunca antes se le había visto gritar, se enojó por primera vez. La sangre se le subió al cuello y se podía ver cómo latía su carótida. Este dio un paso al frente y preguntó con firmeza: Entonces, dime cuál es el nombre de tu hermano. Pero los prisioneros seguían dando vuelta al asunto. Al parecer no estaban lo suficientemente informados. Definitivamente no debían de terminar presos, sino siendo desvividos. Sí, ese era el plan inicial de quien les pagó y los envió. El mismo que clamaba ser el hermano de uno de los caballeros replicó: Si realmente sintieran algún respeto por él, no podrían desconocer su nombre. ¿Acaso no estás de luto por tu hermano? Entonces, ¿por qué no dices su nombre? ¡Vaya! ¡Esto es ridículo!, gritó de nuevo Serod. Al mismo tiempo, Shuer hacía memoria de los datos recabados. En total habían sido 3 los caballeros que perecieron. Tepper era huérfano y solamente tenía un pequeño hermano que no sabía nada de lo ocurrido. Los padres adoptivos del caballero Brokin repentinamente se habían mudado, dejando solamente al tercer y último caballero, que se llamaba Raibe. Entonces, ese sujeto debía clamar ser el hermano de Raibe. En menos de un segundo, a Shuer se le había ocurrido un plan. Así que le dijo a Serod que se detuviera por un momento y se acercó a él y, susurrando en su oído, le dijo palabras que jamás sabremos. Rhaegaryn miró esto con tanta atención que hasta se sintió avergonzado. Serod miró a Rhaegaryn y el archiduque inmediatamente asintió. Serod prosiguió según lo que la archiduquesa le había pedido y preguntó: ¿Tu hermano que terminó falleciendo era el caballero Raibe? El tipejo contratado se apresuró en responder que sí. Así era. Serod añadió: Alguien vino buscándolo después de la notificación de su muerte. ¿Correcto? A lo que el falso familiar dijo: Ah, no lo sé, simplemente mátame. Seguiré el camino de mi hermano. Shuer intervino, pensando que lo mejor sería hacerlo al estilo del gran duque. ¿Recibiste algo como compensación por la muerte de tu hermano?
preguntó la pelirroja. El tipejo respondió que el imperio se había quedado callado al respecto, y la señora se atrevía a hablar de compensación. Pero Shuer no se quedó callada, y le informó que ya habían confirmado que las demás familias habían recibido dinero y objetos de valor. ¿No te preocupa tu familia que también está sufriendo la muerte de tu hermano? ¿Qué hay de ellos? Ellos ya recibieron el dinero. Por lo que tú aquí simplemente estás cometiendo traición. El prisionero respondió, ¿estás bromeando? Todos ustedes mataron a mi familia. Shuer contraatacó. ¡Vaya, vaya! ¿No se supone que tus padres están vivos? En ese instante, el remedo de falso familiar pensó que había cometido un error, así que se apresuró a corregirse. Afortunadamente, mis padres lograron esconderse antes de que los desaparecieran. Shuer le había puesto una trampa, y éste había caído en ella. Raibe ya no tenía padres, estos habían fallecido hacía mucho tiempo. Así que esos tipejos clamaban ser la familia del caballero fallecido, solo para asesinarla. En efecto, había sido un intento fallido de asesinato. Lamentablemente, seguían sin saber quién los había enviado, ya en el Palacio Imperial y fuera de los calabozos. Zeroth felicitaba a la Gran Duquesa por sus habilidades en ese campo. No sabía que Su Alteza tenía ese lado. Shuer respondió que le hiciera el favor y mantuviera en secreto ese lado suyo. No quería asustar al Gran Duque. ¿Qué pasa si se asusta y ya no entra más a la habitación? Oh, mi señora. Si eso llegara a pasar, entonces le aseguro que yo en persona me encargaré de enviar al archiduque a la fuerza a su habitación, respondió Zeroth. Sinevid se llevaba bien con Annabel. Shuer se llevaba de maravilla con Zeroth. Esos dos eran como abejas de un mismo panal, sobre todo cuando se trataba de hablar en la propia cara del archiduque. ¿En serio? Zeroth, ¿lo prometes? Preguntó Shuer. El guapo Zeroth asintió, y se rieron a carcajadas hasta más no poder, incluso con Raygrain paradote con esa cara a un costado. Como Raygrain no era una persona que revelaba sus pensamientos a través de sus expresiones faciales, a menos que estuviera enojado, Shuer tenía curiosidad por saber qué pasaba por su cabeza cuando estaba así. Después de acompañarla de manera segura a la habitación, Zeroth le dio una palmada en el hombro a su hermano mayor Jess y dijo, «Te ves muy bien, hermano». El sin sangre en la cara respondió que sí. Dejando un ligero saludo, Shuer entró revoloteando en la habitación. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. La archiduquesa se puso a preguntar si no le parecía demasiado todo lo que estaba pasando. Todo para intentar asesinarla o dejar la moral del norte por los suelos. Alguien los quería bajo tierra. Si no fuera por Nevid, estaríamos en serios problemas. Raygrain por fin le respondió. Así que al fin te diste cuenta. Shuer simplemente, añadió. Archiduque, hoy decidí romper lazos con la señora Annabel de Riton. No tiene idea de todas las cosas por las que pasé hoy. Felizmente, pude hacerlo gracias a que solamente tengo ojos para usted, mi gran duque. Pero le pido por favor que no le cuente nada de esto a nadie, ni de mí al duque de Riton. Creo que no son de fiar, al menos Annabel no lo es. Ray se limitó a quedarse mirándola. Normalmente, ya se habría desabotonado las mangas, pero por alguna razón permaneció en silencio, como intentando descifrarla. Gracias a que Raygrain se acercó a ella en tan solo unos pocos pasos, apareció una gran sombra frente a la archiduquesa, para solamente darse cuenta de que... Cuando Shuer levantó la cabeza, sus preciosos ojos ámbar estaban llorosos, pero ella contenía el llanto, como si fuera de piedra, y con una sonrisa brillante dijo, «El gran duque debe de estar muy sorprendido». «¿Verdad?». A lo que Raygrain, de forma totalmente calmada, pero con cierto tono de preocupación, preguntó, ¿Esto, te hace reír? A pesar de su tono de reproche, Shuer inclinó la cabeza y lo miró a la cara frunciendo el ceño y dijo, «No quiero mostrarle al gran duque este tipo de expresiones o cualquier otra de disgusto o alguna expresión que no sea de felicidad. Prefiero mostrarte solamente mi lado bueno, las cosas buenas en mí». Raygrain pensó que en la sombra que él había creado de sí mismo,
la cual hizo temblar de miedo a muchas personas. En esa dichosa sombra, incluso su amada Shuer se estaba perdiendo a sí misma. Así que Ray preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué deberías de hacer eso? Shuer contestó. Porque el mejor momento es cuando veo al archiduque. Es cuando puedo ser feliz. Y por nada del mundo permitiré que cualquier otra cosa que suceda al unísono opaque esta felicidad. Tengo que estar feliz para poder hacer feliz al gran duque, dijo su amada pelirroja, con una falsa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Eso había sonado más como a una dolorosa declaración de amor, llena de altibajos, con más bajones que subidones, y Raygrain así lo había percibido. Ray dio un paso más hacia ella. A medida que la distancia se acortaba, Shuer no podía quitar sus ojos de él. Por un momento, ella dudó ante semejante altura. Fue ahí cuando Raygrain colocó su mano en la mejilla de su amada y dijo: Yo no tengo que ser feliz. Ni siquiera puedo sentirlo. Así que, si ese es el motivo y me quieres hacer feliz, entonces mejor infórmame sobre todo lo que pase por tu mente, todo lo que pienses hacer y todo lo que acontezca a tu alrededor. Porque cuando actúas así tan impulsiva o imprudentemente, siento una presión muy fuerte en el pecho. Shuer, totalmente sonrojada y con un rostro lleno de curiosidad y preocupación, preguntó: ¿Te duele en algún lado? Raygrain cayó en cuenta de que nunca antes se había sentido así, por lo que intentó cambiar de palabra y dijo: Me siento frustrado cuando estás así. Su amado archiduque se había dado cuenta de que ella estaba triste y había estado a punto de llorar, pero en lugar de hacerlo, suprimía las lágrimas y los acontecimientos que le habían causado tanto dolor. Shuer ansiosamente puso una mano sobre su hombro y lo empujó. La fuerza era demasiado débil para empujar el ancho cuerpo del archiduque. A pesar de eso, Raygrain continuó hablando. Entonces, a dónde vayas, lo que hagas, y en lo que quiera que estés pensando, no tienes por qué camuflarlo debajo de este tipo de sonrisa. Así que cuéntamelo todo. No te olvides que debes decírmelo todo. Ese tipo de sonrisa, en verdad era un llanto reprimido, que Raygrain no podía soportar ver. En sí le rompía el corazón, pero ni siquiera él sabía cómo expresar sus sentimientos y emociones que seguían saliendo a flor de piel. Bueno, después de llorar un poco, porque sí, lloré. Aunque no me lo crean, les digo que a veces los manguas te enseñan muchas cosas sin darnos cuenta. No, no es a cómo acosar a tu personaje favorito, sino a que no es bueno quedarse callada o callado cuando pasas por circunstancias duras. Incluso si no es tu pareja, puede ser un familiar, un amigo o incluso un psicólogo. Si estás pasando por un momento difícil, a veces es bueno alivianar ese peso compartiendo lo sucedido. Eso es todo por hoy. ¡Cuídense! ¡Se les quiere! ¡Chao, chao!